Bueno, primero agradecerte tu visita a este país, a México, y a mí me gustaría saber un poco, tú has estado viajando en otros países, investigando la escena, porque tienen que ver con tus temas de doctorado, y así como has viajado a Chile, a Perú, a Argentina, la escena propia en Brasil, ¿qué te parece este ciclo? ¿Has visto algún ciclo parecido o qué te parece esta propuesta del ciclo aquí en México en comparación a otro tipo de propuestas que son distintas en otros países que tienen que ver sobre todo con reunión de creadoras o del trabajo de creadoras? Pues Carmen, muchas gracias primeramente por la invitación a ser parte de esta 7ª edición del ciclo y me alegro mucho por estar acá. Y de hecho he estado pensando en estos últimos días sobre lo que puede significar el ciclo de dramaturgia y creación escénica escrita y dirigida por mujeres, con su nombre largo pero importante. Creo que es importante para marcar no solamente una creación dramatúrgica de un texto escrito, un texto escénico, pero también de creación. Entonces el nombre, aunque largo, me parece muy apropiado. Pues yo conozco algunas iniciativas de grupos de mujeres o de muestras o de festivales en distintos países que valorizan la producción hecha y creada por mujeres. Pero el ciclo que tú creaste con Lidia Margules es pionero en la medida de reforzar la autonomía de las creadoras. Son puras mujeres que lo proponen, o sea, tú, Lidia. Hay muchas productoras y técnicas involucradas también, por supuesto hay hombres, pero creo que en los modos de producción del mismo ciclo hay mujeres involucradas. Y la invitación a creadoras que puedan desde la autonomía poder aportar sus reflexiones de modo escénico. Entonces, yo tenía antes una visión un poco estrecha sobre el teatro hecho en Ciudad de México, que lo conozco un poco más que el teatro hecho en el país, México. Pero el ciclo me aportó también otras miradas y otras ventanas hacia la producción posible, porque cuando uno llega desde afuera y empieza a investigar el teatro de algún lugar, sigue más o menos las pistas que otras personas conocidas, empiezan a darle. En general también seguimos mucho las producciones que son más divulgadas por la prensa o en el boca a boca de la gente en las redes sociales. Entonces yo tenía un contacto quizás con una cierta producción hegemónica de Ciudad de México y algunas producciones más independientes. Y el ciclo me presentó no solamente otras posibilidades de acercamiento a la creación, sino también otras creadoras. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en el encuentro justo con esas creadoras? Tú por lo tanto has tenido contacto con otras creadoras de otros países, pero en tu experiencia específica en el ciclo, ¿cómo ha sido tu contacto con las creadoras? Primero eso. Yo tengo siempre una inquietud hacia la búsqueda y la investigación de las formas escénicas propias desde un territorio. Entonces, cuando encontré con las 4 creadoras que hicieron parte de esta edición del ciclo, yo tenía esta propuesta de decirles y de lanzarles la misma inquietud que tengo yo, que ellas pudieran reflexionar sobre las formas escénicas que les apetecía trabajar y también que pudieran explorar otros modos de hacer teatro o de hacer performance o de crear en escena que todavía no habían probado o habían experimentado poco. El encuentro al inicio fue muy interesante porque, claro, yo había visto en escena solamente una de las creadoras, las otras conocía una por nombre, las otras 2 no las ubicaba. Entonces, mientras las conocía como personas,
yo las conocía también como creadoras. Y esto es muy interesante porque uno desde afuera, como en mi caso, mi rol de provocadora escénica, es de identificar este intercambio que es imposible de disociar entre persona y artista, ¿no? Y cómo el artista alimenta a la persona y quizás le va ampliando las miradas hacia la vida, y cómo la persona también va aportando desde sus afectos, de su trayectoria personal, de sus reflexiones muy íntimas hacia la artista, y va abriendo otras posibilidades. Entonces puedo decir que para mí fue un encuentro de mucho aprendizaje, escucha, a veces también de muchas dudas, de muchas contradicciones, pero fue un encuentro muy rico. Y quizá un poco para saber un poco más, la propuesta del tema, o sea, tiene que ver que son temas que estás viendo con tu doctorado. A mí me gustaría saber un poco, primero, ¿por qué escogiste ese tema para trabajarlo, ¿no? Y cómo lo relacionas, por lo tanto, con la escena, y que justo vienes y lo propones acá, y que tiene que ver con esta, que es parte de esta provocación escénica, ¿no? Que es acompañar los procesos de ellas, provocarlas justo desde ese lado. ¿Y por qué el interés sobre ese tema? ¿Y cómo sentiste el compartirlo acá? La respuesta, pues, ¿no? Tanto en el taller que impartiste como en el acompañamiento que hiciste con las 4 creadoras invitadas este año. Pues desde mi doctorado me interesa estudiar las presencias desobedientes, que llamo yo, en la escena. Yo considero la escena un espacio de amplia generación de saberes, intercambio de saberes, y por supuesto hago distinción entre la escena artística y la escena común, la escena pública y política, pero a la vez reconozco la permeabilidad, ¿no?, de estos espacios. Entonces, en el doctorado estudio los procesos escénicos como experiencias micropolíticas en distintos puntos de América Latina, como una búsqueda por crear y generar espacios de emancipación creativa y política también. No sé si me quedo muy abstrata en esto, pero de hecho acompañando procesos escénicos, procesos artísticos de colectivos, paso a reflexionar cómo el territorio y los saberes generados en esos territorios pueden aportar a la creación de las formas escénicas de ahí. Y cómo esto genera también esas presencias que desobedecen ciertos patrones hegemónicos en términos de discurso, de ideología o mismo de instituciones. Entonces, cuando recibí la invitación al ciclo, y soy muy agradecida por esto, pues solamente me quedaba poder compartir mis inquietudes sobre la marcha, porque claro, una investigación académica yo pienso que jamás se cierra, porque cuando tú llegas a alcanzar algunas respuestas, miles de otras preguntas se abren. Y como yo estoy más o menos al fin de esta trayectoria, me quedaba compartir esas inquietudes, y especialmente pasados 2 años de confinamiento bajo pandemia, porque también la misma crisis sanitaria me trajo algunas cuestiones hacia cómo los modos de producción y los procesos escénicos iban a contestar, ¿no?, encontrar algún tipo de respuesta delante de las nuevas cuestiones aportadas por toda esa experiencia de pandemia, de aislamiento social y todo más. Y de ahí viene un poco esos conceptos de fabular mundos posibles. En Brasil tenemos ahora un gran aporte de muchos pensadores y pensadoras indígenas, amerindios, y ese pensamiento que viene desde otra perspectiva y que aporta mucho al reconocimiento de la reflexión sobre otros mundos, ¿no? Nosotros solimos trabajar con la idea de un único mundo que es compartido por todos y todas, pero desde el perspectivismo amerindio, la idea es que podamos compartir la gran existencia de pequeños otros mundos, ¿no? Y en conjunto crear posibilidades de imaginar futuros otros también que no esos más apocalípticos.
Entonces les propuse reflexionar sobre los imaginarios divergentes, las ficciones desobedientes, estas ficciones consensuales que podemos crear en contra los discursos hegemónicos, ¿no?, que nos aplastan, y de ahí empezar a imaginar esos otros futuros. Creo que al inicio, tanto en el taller cuanto en el contacto y los encuentros con las creadoras, creo que ha pasado una cierta sorpresa y un cierto incómodo también hacia esos temas. Porque aunque nosotros tengamos estas fabulaciones en nivel más íntimo o entonces en nuestros discursos pues más cerraditos, ¿no?, entre amigos o quizás entre grupos, me parece que todavía no somos estimulados a ponerlos en marcha y concretar. Es un riesgo muy grande. Parece que tú estás yendo en contra, ¿no?, un enunciado compartido por todos, que todos están de acuerdo, y tú vas allá y vas a proponer una fisura, un rompimiento, qué sé yo. Entonces creo que de ahí viene un poco esta sorpresa, este incómodo, y más allá también que cuando pues creadoras, actrices, directoras, aún académicas, salen desde un punto de vista más tradicional y más conservador, puede ser difícil e incluso generar algo de dolor al inicio, ¿no?, arriesgarse así, saltarse a un vacío, porque fabular un otro mundo, de algún modo, es saltar al vacío, ¿no? O sea, tú todavía no identificas las redes de apoyo, no sabes las formas, no sabes cómo traducir esto escénicamente, no sabes qué esperar de la reacción de los espectadores y espectadoras, ¿no?, qué materiales que se puede usar, qué tipo de palabras, ¿no?, utilizar, poner en marcha para concretar cosas. Pues más o menos por ahí que estoy pensando ahora, ¿no? Que conmigo también, cuando tuve mis primeros contactos con esas ideas y esos pensamientos, yo también me quedé un poco perdida, no solo académicamente, sino también como performer o mismo pedagoga escénica, cómo poder proponer caminos para que pudiéramos encontrar traducciones que sirvieran a mucha gente, ¿no? Que pudiéramos establecer diálogos con cosas tan nuevas o quizás tan obvias, pero que no podíamos antes mirar y comprender. Entonces, creo que fue un remolino para todas. Y si eso es digo, pensando un poco justo en este remolino, en el compartir, ¿tú cómo consideras o crees que ya puedes ir digiriendo un poco si te vas afectada, en el término afectada, como finalmente tú también, la propuesta es una provocación de acá para allá, si sucedió esa provocación de este lado para ti, y con qué te vas y cómo crees que cómo puede afectar los planteamientos de tu propio doctorado que estás haciendo? Yo sí me sentí muy afectada. Creo que también he probado desde que iniciamos el trabajo con las creadoras, pero principalmente estando aquí en México, yo me sentí muy provocada, afectada, interpelada también. Porque, por supuesto, aunque yo siempre intente ser una persona abierta, escuchar con cuidado, claro, alguna vez se me escapa una cierta tendencia de quizás imponer, ¿no?, mi ruta de pensamiento. Creo que es algo muy humano y todavía no he encontrado un nivel altísimo de puro compartir. Entonces, por supuesto, yo fui interpelada, fui cuestionada, escuché. En algunos momentos quisiera haber sido más interpelada y no fui. También porque, no sé, a veces las relaciones humanas se dan ahí y las aperturas hacia el otro, hacia la otra, tienen que ser conquistadas y creadas con mucho cuidado, mucha generosidad. Entonces puede que en algunos momentos no haya pasado esto, pero todas las situaciones que yo he vivido con las creadoras, sea en medios virtuales, sea presencialmente,
todo lo que he vivido, especialmente en el taller, que fue muy intenso y con mucha gente, tuvimos 16 participantes. Un montón. Híjole. Híjole. Y también en los conversatorios, después de las presentaciones de los Work in Progress, eso todo me aportó muchísimo. Porque yo creo mucho, aprovechando, espero que ustedes no me tomen mal, no me comprendan mal, por favor, pero a mí me gusta mucho un concepto de Edouard Glissant que se llama el pensamiento del temblor. Entonces, así como la tierra tembla, treme, ¿no? Hablamos en portugués, treme, el pensamiento también debe dejarse temblar para que no se quede ahí cristalizado, agarrado a ciertas rutas, a ciertos conceptos. Y entonces, más allá de los 2 temblores que he experimentado durante mi estancia en México, he experimentado también temblores de pensamiento, ¿no? Y desubicándome también. Mientras yo proponía a las creadoras, a las participantes del taller, desplazamientos, ¿no? De cuerpo, de pensamiento, de afectos, también es importante, de emociones, de mirada hacia una misma, hacia la otra, yo también me desplazaba. Y yo creo que voy con algo de remolino también de vuelta a Brasil, no solamente para mi doctorado, sino para mi trabajo y también como experiencia política. Me siento motivada a intervir mucho más en la escena política de Brasil que cuando vine. Y esto me parece sorprendente y les agradezco a todas que cruzaron mi camino. Bueno, sabemos que vamos a escoger, o que ya están escogidas 4 creadoras del taller que van a participar el próximo año, que van a ser invitadas y convocadas a participar en el ciclo y que pues esperemos también que las 4 acepten. Y tú has sido partícipe también de la elección, ¿no? Porque finalmente fue a partir del taller y un poco compartimos por qué decidimos sobre estos proyectos. No lo vamos a decir aquí quiénes todavía, ¿no? Pero, no sé si pudieras un poco lanzar de las propuestas que escogimos, qué futuro les ves, qué caminos, qué les recomendarías, un poco qué te plantea estas 4 propuestas. Ya, vuelvo un poquito antes de contestar la pregunta para hablar del trabajo de provocación escénica, que es un trabajo muy interesante, creo que muy necesario y va un poquito más allá de una asesoría o de un dramaturgismo, porque la provocación escénica es esta mirada desde afuera hacia el material escénico y promoviendo, de hecho, desplazamientos, ciertas fisuras, un reconocimiento, un quiebre de patrones y todo más. Hemos trabajado así con las 4 creadoras, pero en el taller también, aunque yo no haya profundizado ese trabajo, porque había muchas cosas para hacer en el taller en 5 días, con mucha gente, de hecho yo apliqué algunas técnicas de provocación escénica. Y esto nos sirvió a nosotras todas, más allá de las reflexiones sobre conceptos teóricos, a identificar materiales escénicos desde los experimentos presentados en el taller que tenían potencial de desarrollo. Porque de esto también va esta mirada más entrenada, ¿no? Una mirada de provocación para indagar el material, indagarlo y de ahí empezar a sacar respuestas u otras preguntas o jugo o rutas. Hay materiales escénicos que se completan ahí mismo, que tú indagas, él contesta, pero no va más allá de esto. Hay otros trabajos que pues no avanzan, ¿no? Y uno siente ahí. Y otros que necesitan mucha interferencia, quizás un equipo muy grande de gente interviniendo, porque son trabajos que ya piden el colectivo o quizás no sean tan abiertos a la autonomía de aquellos que ahí están al inicio. Entonces, contestando ahora la pregunta, en el taller pues hubo la oportunidad de que todas las participantes pudieran, si quisiesen, presentar experimentos, semillas de proyectos y durante esta indagación hacia los materiales escénicos, yo lo que pude percibir desde mi punto de vista, ¿no? Claro, desde mi mirada, de mi experiencia, que habían posibilidades en algunos de ellos.
especialmente porque los puntos de arranque, ¿no?, de las propuestas eran muy distintos entre ellos, algunos muy especiales, algunos que salían de hecho de ese pensamiento hegemónico de cómo crear. Tengo que tener un texto ya listo, después llamar una dirección, empezar un trabajo de mesa como actriz y después a los ensayos. Pues es una trayectoria legítima, claro, y está bien. Pero muchos de esos experimentos tenían otros puntos de arranque. Quizás una imagen muy estética y una idea, o entonces una sensibilidad hacia los sonidos y las presencias otras invisibles desde el ambiente y cómo indagarlas y cómo concretarlas y traducirlas, o entonces trabajo con materiales, agua por ejemplo, envases, o aún el trabajo performático desde el cuerpo como punto narrativo. Entonces los proyectos que hemos, bueno, por ahora elegido o aquellos que nos han permitido reflexionar son proyectos que aportan más allá de una propuesta ya replicada muchas veces, que puede ser interesante, pero que pues quizás no nos provocan a nosotras como espectadoras de un modo que yo pienso que podría ser necesario en 2022, 23, 24, o sea, en este momento clave de la historia de México, de Latinoamérica y del mundo también. Entonces, Carmen, yo también tengo curiosidad para saber de un modo general tus impresiones sobre esta edición del ciclo y por supuesto puedes compartir impresiones sobre mí, no solamente de las 4 creadoras, sino también del taller. Pues mira, Fernanda, yo creo que de entrada yo creo que estoy muy agradecida de que hayamos tenido un encuentro presencial. O sea, yo creo que es muy importante, no es lo mismo porque, como sabemos, el trabajo tuyo ha sido 50% virtual y 50% presencial, pues, ¿no? Porque, y le doy peso del 50% porque el taller de verdad fue un trabajo muy intenso y yo estoy muy contenta porque me abre caminos que todavía no defino, la verdad, pero me abre posibilidades y caminos a cómo definir un poco el contenido del siguiente ciclo, ¿no? Del 8º ciclo. Es una lucha constante poder llevarlo adelante y entonces encontrar un camino que permita el desarrollo de esos 4 proyectos, que no se desliguen a un año, cómo encontrar esas provocaciones constantes para que ellas estén trabajando, no pierdan el contacto, además de pensamiento, con las ideas que tú misma sembraste con ellas, y que viene el resultado. Yo creo que para mí es bien importante el taller y me confirma que la apuesta a crear un taller es que finalmente unificar el pensamiento no es cosa fácil, ¿no? No es unificar un pensamiento para que quede determinado, es unificar un pensamiento por un año del que van a salir unos proyectos y que al año siguiente se va a generar otra cosa, otro pensamiento, probablemente hagamos otro taller, no lo sé, haya otro tipo de provocación para con las creadoras, pero siempre buscar como la unificación. Entonces, para mí ha sido muy importante en el taller, porque creo que empezamos a desarrollar un lenguaje en común, que si bien son 4 proyectos los que se presentan el próximo año, por lo menos las que han participado ya lo verán con una mirada distinta, sabemos de qué están hablando, desde ahí observarán y desde ahí harán una crítica en el sentido de construcción, de apelación, de platicar y de generar y de autogenerar un pensamiento personal, ¿no? Yo creo que también buscamos, es muy difícil, es muy complicado y muy difícil generar un espectador, como tú lo estuviste mencionando durante todo el taller, un espectador emancipado, una espectadora emancipada en el término de desplazar la mirada, ¿no? De cambiarla, de observar, de aprender a ver, de reconocer cuando algo es distinto, de no quererlo ver todo con el mismo lente que ha sido vista la escena, no solo mexicana, sino otras, ¿no? Entonces, para mí, la manera que, creo que la propuesta, y cuando tú y yo platicamos en un principio, cuando hiciste la propuesta así de, yo quisiera proponer este tema para no desligarme yo también de esto,
Y creo que además es muy lógico, ¿no? Porque si tú cambias de tema, te desligas también de la propia mirada que tú estás desarrollando ahorita. Entonces, viniste a compartir de manera muy generosa una mirada sobre la escena, una mirada, como puede haber otras tantas, ¿no? Y contrario al acompañamiento de las creadoras, se empezó a sembrar justo este mismo pensamiento, pero el tiempo hace la diferencia. El tiempo, ¿y dónde contienes el tiempo? Porque el taller se contuvo en 5 días, fue de una manera intensa, y entonces no hay espacio para que la mente deje de funcionar. No así como cuando haces la provocación a la distancia, cuando ya estás aquí, hay cierta independencia que además el ciclo procura, la autonomía y la independencia de la creación, pero que de pronto con estas provocaciones el tiempo dilata mucho el pensamiento, ¿no? Entonces se va consolidando más lentamente, puede que la provocación no termine de concretarse del todo, porque hay una distancia no solo espacial, pero es importante de tiempo, para que ésta pueda llegar a formar más un pensamiento concreto sobre la propuesta del tema, ¿no? Que era mundos divergentes, fabulaciones para un mundo posible. Y hablar un poco sobre la desobediencia, pero la desobediencia como dislocación del terreno donde estoy parada, ¿no? Pensar, la propuesta que además yo te hice de pensar desde donde estamos, también es complicado, porque pide una autoobservación que a veces no estamos dispuestas a dar, o que a veces no tenemos las herramientas para hacerlo. Sí. Eso, no sé si contesto de todo, pero... Sí, y creo que coincido, Carmen, o sea, que hemos reflexionado mucho sobre un pensamiento situado. Y un pensamiento situado, claro que somos deudoras de esos conceptos a Donna Haraway, a Ileana Diegues Caballero y otras intelectuales muy potentes, pero ese pensamiento situado, que es un pensamiento del reconocimiento del territorio que habitamos, no solamente geográfico, sino también simbólico, y desde ahí generar estos saberes y este intercambio. Y es complejo porque nosotras, viviendo aquí en Latinoamérica, tenemos como herencia, me salió un portugués acá, tenemos como herencia un aporte tremendo, ¿no? de Europa, porque somos países colonizados y todavía somos colonizados, ¿no? Pasamos por procesos de independencia y descolonización en términos políticos, pero seguimos con la colonialidad del saber y del poder, como bien describió el peruano Aníbal Quijano. Siempre me gusta dar los créditos a quien ofrece esos conceptos. Y creo que en el teatro y las artes escénicas esto está muy fuerte. Todavía no hemos confrontado esta colonialidad. Y eso aparece en muchos planos, ¿no? Aparece en las jerarquías que son reforzadas y defendidas, aparece en los protagonismos, ¿no? Que borran los nombres de las otras personas que participan del proyecto, y también aparece muchas veces en una falta de creencia y un descrédito en la misma autonomía. Las creadoras, por ejemplo, muchas veces no se sienten impulsionadas a crear desde sus inquietudes, porque no parece que sus pensamientos, sus palabras, sus aportes, sus formas escénicas generadas sean bastante, ¿no? Porque hemos aprendido a pensar así. Sí, y de hecho, fíjate, yo creo que esto es como importante, que también resulta de ver, de participar en el taller. Siempre la pregunta es cómo generar un pensamiento, y voy a un poco hacer a un lado la palabra vanguardia, pero sí el pensamiento contemporáneo, ¿no? O sea, como de pronto cuando nos encontramos las creadoras, vemos que hay cierta uniformidad de pensamiento de algunas en algún tema, otras en otro, y así, ¿no? Entonces encontramos temas como la herida de nuestro propio rol como mujeres en la sociedad, las dudas del ser o no ser, y recurrir de pronto y volver a traer a cuenta a Hamlet, y de ideas sobre cómo visualmente a algunas les cuesta trabajo romper un esquema escénico
solo a partir de la imagen, del sonido, de la luz, y que también están generando un tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, esta idea de la colonización del pensamiento también es, observo que tenemos que dar un salto también en ese pensamiento. Tenemos, y es legítimo, hablar desde el momento, si estamos hablando del pensamiento situado, de dónde estamos, es por tanto legítimo hablar del lugar en el que me he colocado, me han colocado y aparte me han colonizado. Entonces, ese reconocimiento es un avance. Y puedo reproducir el discurso de él. Y puedo hacer un discurso de ya no quiero esto. Y es justo, ¿no? Pero también me quedo pensando que tampoco tenemos mucho tiempo para quedarnos en ese momento, ¿no? No podemos quedarnos en ese lugar solamente. Entonces, se requiere otro tipo de herramientas para salir de él, y no me refiero a herramientas psicológicas, nada más, ¿no? Cada quien lo suyo, puede ir al psicólogo, puede hacer sus círculos, puede ir a la yoga, puede hacer lo que quiera. Pero ¿qué tipo de herramientas me hacen salir de ese pensamiento para producir otro? Y ahí, en ese lapso, se abre un espacio que no sabemos nada, y es el riesgo. Y eso es con lo que buscamos, o el ciclo como tal intenta provocar. Ese espacio vacío que implica un riesgo que nos permita dar un salto de esos temas y generar otra cosa. Y entonces ya podemos estar hablando de un pensamiento neto contemporáneo y de un pensamiento netamente vanguardista. Y por eso, Carmen, el incentivo al imaginario divergente, porque un pensamiento del temblor más contemporáneo permite también que esos imaginarios divergentes aporten, ¿no? Porque el imaginario que constituye nuestra subjetividad y que alimenta el pensamiento es una alimentación dinámica. Sí, y también por eso apelamos, como en el ciclo, a ya no solo movernos en la experimentación, en la práctica, en la intuición, en el esto me salió ahorita y es lo que es, sino dices, ok, hay otro tipo de personas que están accediendo a metodologías que han recurrido a la filosofía, a la sociología, a la antropología, al cine, y por ejemplo, pienso un poco en metodologías como de luz, ¿no? Y esto de los rizomas, o el pensamiento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Sueli Honig. Ella, ¿no? Que de pronto son metodologías, por ejemplo, el del rizoma, ¿no? Dices, no hay un principio y un fin, no hay un único lugar donde se genera un pensamiento y que de ahí brota la originalidad, sino es un pensamiento que además ha sido producido por otros pensamientos que están acá y que están interconectados, ¿no? A eso que llamamos de está en el aire. De este lado está visto más como rizomas que se van enredando, que van para allá, que hay puntos de fuga. Entonces buscamos metodologías en otro tipo de saberes, ¿no? Como la filosofía. Por eso también estamos apelando que si queremos generar un espacio vacío, no es estar en la nada, no es llegar a la nada. Generar un espacio vacío requiere también de unos cruces para que entre ese espacio vacío donde uno diga, no sé de aquí qué va a pasar, pero lo voy a cruzar y a ver a dónde me lleva, ¿no? Y ahí en ese espacio vacío nosotros podemos ver las luciérnagas de Pasolini, como bien reflexionó George Didi Huberman, que son esos puntos luminosos, puntos de luz, ¿no? Que generan resistencia y que se mueven, que no se quedan fijos, y justo por esto promueven fisuras, ¿no? En la realidad, porque se mueven y van encontrando espacios para brillar. Y espacios no fijos además. A eso apelamos como el ciclo, a eso apelamos a invitaciones como en esta ocasión a Fernanda Homero, a María Fernanda Homero, de lo cual te agradecemos, pues tenemos que pasar a retirar. Pero muchísimas gracias por este encuentro. Gracias por alimentarlo de esta manera y por también generar una expectativa y una fe, aunque suene religioso, una fe en que siempre hay posibilidad de que las cosas sucedan. Mucho trabajo, sí, detrás, pero porque sucedan. Muchas gracias, Fernanda. Muito obrigada a você, Carmen, muito obrigada a todas as criadoras que cruzaram meu caminho e agradeço a todas e todos que vão escutar nossa conversa. Um abraço.
Un abrazo, gracias.